Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 en adelante. Vamos a prepararnos así para traer la palabra del Señor en esta tarde y rogar al Señor que Él sea con nosotros, que nos dé una palabra que sea de edificación y bendición para nuestras vidas. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47. Y comparte ahí su Biblia con su hermano o su amigo que está a su lado junto a usted. ¿Lo encontraron, hermanos? Dice así, nuevamente, Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47, dice de esta manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta ahí, para honra y gloria del Señor. Ayúdenme a orar, vamos a orar. Padre Santo, Dios de toda gracia y bondad, mi Señor Jesucristo, venimos delante de tu santa y bendita presencia, dándote a ti, Señor, la honra y la gloria. Nos hemos presentado en esta tarde, Señor, creyendo y confiando que tú vas a hablar una palabra que sea de bendición, edificación para nuestras vidas. Háblanos, Señor, en esta tarde. Háblanos porque venimos hambrientos y sedientos de escuchar lo que tú tienes para nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, creyendo que la palabra que has de darnos ha de ser de edificación y bendición para nuestras vidas. Por eso también, Espíritu Santo, ante ti me pongo para rogarte, Señor, que deposites en mi vida una doble porción de tu Espíritu, que al momento de abrir, Señor, mi boca, tu palabra pueda ser predicada con unción, con libertad y poder del Espíritu Santo. Y así esta palabra, Señor, pueda llegar no solo a nuestra mente, sino aún a lo más profundo de nuestro corazón. Te ruego, Señor, que quites toda distracción, toda perturbación, todo aquello que pudiera estorbarnos, Señor, recibir esta palabra como conviene. Pero sobre todo te suplico, Padre mío, que tu Espíritu Santo esté presente, manifestándose en nuestros medios, mientras tu palabra está siendo predicada. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo ruego y lo suplico. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Hoy voy a empezar una serie de mensajes que he titulado Los escándalos olvidados de la iglesia. Los escándalos olvidados de la iglesia. Va a ser una serie que voy a partir en todo el año en tres partes, pues lo que son de 9 a 10 predicaciones. Y hoy voy a empezar a hablar de la primera. Cuando surgió el cristianismo, hermano, el cristianismo fue uno de los fenómenos más raros de su tiempo. De hecho, no solo fue el fenómeno más raro, sino el más escandaloso. Y fue escandaloso precisamente por sus prácticas, por sus creencias, por sus disciplinas, por los estándares que profesaban en aquel tiempo. Cuando el cristianismo surge, hermano, mucha de la gente se escandalizó porque las prácticas cristianas, su fe y mucho de lo que hacían eran totalmente contrarias a los estándares de aquellos años. Por eso no nos extraña encontrar en el libro de los Hechos que en una ocasión, cuando se encontraron al apóstol Pablo, alguien dijo: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero
también han venido acá. Porque donde quiera que llegaban los cristianos o el cristianismo, siempre causaba una revolución, por sus creencias, por sus prácticas y por sus disciplinas. Ahora, curiosamente, esas cosas que causaban escándalo a la iglesia, o mejor dicho, al mundo, no a la iglesia, que causaban escándalo al mundo, fueron las cosas que lograron que el cristianismo se convirtiera en un movimiento poderoso, dinámico y creciente. Precisamente aquellas cosas que causaban escándalo a la gente de afuera son las que hicieron posible que la fe cristiana impactara a la comunidad de su tiempo. Y hoy les voy a hablar precisamente del primer escándalo más conocido del cristianismo, y es el escándalo de la coinonía. ¿Qué es coinonía? El escándalo de la hermandad y de la comunión entre los hermanos. De acuerdo al siglo I, la cultura mediterránea, o la cultura romana o griega, aún la semita o judía, era una cultura segregacionista, en la que las personas, hermanos, no podían mezclarse unos con otros. Las personas no podían convivir unos con otros. La cultura romana, la cultura griega y la cultura semita o judía no permitía que gente de diferentes clases, de diferentes estratos sociales, de diferentes razas, convivieran entre ellos. No se podía hacer eso. Era una cultura extremadamente separacionista. Si tú nacías pobre, pobre te ibas a morir. Si nacías rico, rico te ibas a morir. Si eras de determinada raza, en esa raza habrías de estar manchado el resto de tu vida y no podrías convivir con ninguna otra. Era una cultura extraña. Así que en aquel tiempo, o en aquella cultura, nadie podría convivir con nadie más que con aquellos que fueran de tu pequeño grupo o de tu pequeño círculo. Y esto lo podemos ver aún en la Biblia. Cuando nos tomamos el tiempo de leer las Escrituras, nos damos cuenta que ese segregacionismo se dio en diferentes situaciones. Uno de los casos fue el caso de Jesús cuando hablaba con la samaritana, cuando la mujer se sorprende de mirar a Jesús que se acerca a ella, y la misma mujer le dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy samaritana? Porque ellos sabían muy bien que no podían mezclarse de una raza con otra. Los judíos odiaban, aborrecían a los samaritanos, y de la misma manera los samaritanos aborrecían a los judíos. Vemos otro ejemplo también en Jesús y Zaqueo, que Zaqueo era un hombre jefe de los publicanos, y los publicanos eran unas personas odiadas por toda la gente, porque los publicanos eran los recaudadores de impuestos en favor del imperio romano. Así que los publicanos explotaban a la gente pobre y le sacaban todo el dinero y se lo daban al imperio romano, a los romanos. Así que por esa razón la gente odiaba a los publicanos. Por eso vemos que cuando Jesús se acerca con Zaqueo, muchos de los que estaban alrededor de él empezaron a murmurar: ¿cómo es que Jesús entra y convive en la casa de un hombre pecador? Porque ante la élite judía, los fariseos y los saduceos, los publicanos eran considerados de los peores pecadores, junto con los adúlteros y otro tipo de personas. Y vemos otro ejemplo más pequeño también, en el caso de la mujer que cayó en adulterio, en el capítulo 8 de Juan, en donde notamos, hermano, cómo la despojaban, la maltrataban a esta mujer por haber caído en pecado, cosa que usted va a notar que no hicieron con el hombre, porque a la única que llevaban era la mujer, no al hombre. Porque dada que aquella cultura, a un hombre no lo podía maltratar un hombre judío a otro judío, pero la cultura oriental permitía que un hombre pudiera maltratar y humillar a una mujer. En aquellos años las mujeres eran vistas como propiedades del hombre, o ciudadanas o ciudadanos de segunda clase. Esa era la cultura de aquellos años. Era el mundo en que se desenvolvía Jesucristo cuando llegó aquí a la tierra. Era una cultura extremadamente con desigualdades, con demasiados prejuicios, en donde nadie podía convivir con nadie y todos se miraban con recelo, con odio, con desprecio, con coraje, porque las reglas de la cultura, las reglas del imperio romano eran las que imperaban y hacían que esto ocurriera.
Ese era el mundo mediterráneo. Nadie convivía con nadie. Pero curiosamente, aunque usted no me lo crea, así vivían contentos. Porque la cultura así los había acostumbrado a que así vivieran. Así estaban tranquilos. Sabían que no era lo mejor, pero no podían hacer nada porque así se les enseñó que tenían que ser. Si tú nacías pobre, jamás en tu vida podrías prosperar. Si tú nacías siendo una persona judía, jamás podrías mezclarte con gente de otra raza. Ese era el mundo oriental. Pero curiosamente, en ese mundo oriental, en ese mundo tan palpable con diferencias e injusticias, en cierto momento aparece en escena un personaje llamado Jesús. Un hombre o una persona que vino a traer precisamente una cultura distinta, una manera de pensar y de vivir distinta. Es que en su tiempo, cuando la gente lo empezó a mirar, le sorprende lo que Jesús empieza a hacer, porque todo lo que Jesús hacía iba en contra de los estándares de su tiempo, de su momento. Y cuando Jesús llega en escena, por eso vemos que en repetidas ocasiones Jesús fue acusado por las personas que estaban junto a él de ser amigo de pecadores, porque Jesús no quería mantener ese estándar. Él sabía que si quería establecer un nuevo reino, que si Él quería implantar su reino aquí en la tierra, Él tenía que venir a romper todos esos prejuicios y todo ese tipo de cosas que estaban dañando a la sociedad y a la cultura de su tiempo. Por eso vemos a Jesús en un momento determinado, aun cuando podía estar en contra de la cultura de su tiempo, permite que una mujer que tenía flujo de sangre lo toque, mejor dicho, y el Señor voltea y le perdona y le sana. Algo totalmente ilógico y contrario a la cultura de su momento. Si Jesús hubiera seguido los estándares de ese tiempo, hubiera hecho que todas las personas apedrearan a esta mujer, porque la ley y la cultura no permitían que una mujer que estuviera enferma y estuviera sangrando pudiera tocar a una persona más, porque se consideraba que estaba inmunda o sucia. Y Jesús, en vez de escandalizarse, la deja tocarlo para mostrar su misericordia y su amor hacia ella. Y esto sorprende a la gente. ¿Cómo es posible que Jesús permita eso? Pero alguien pudo haber pensado, bueno, era una persona enferma y necesitaba misericordia, pero una persona normal, no, Jesús no haría eso con ellos. Pero ¿qué es la sorpresa que Jesús les da? Que cuando Él va caminando en cierta ocasión, una mujer precisamente, y que era una mujer sirofenicia, dice la Escritura en Mateo, una mujer gentil, y era una mujer que de acuerdo a los estándares de aquel tiempo, era lo peor, de lo peor, de lo peor. No solo por ser mujer, sino por ser gentil. Y no solo por ser gentil, sino porque estaba posesionada su hija por un mal espíritu. Y esta lo convertía en la persona más baja de su estatus social en aquel momento. Pero esta mujer, sabiendo su necesidad, sabiendo que Jesús no tenía esos prejuicios de su tiempo, cuando va caminando el Señor, esta mujer se acerca y empieza a gritarle que tuviera misericordia de su hija. Pero Jesús, aparentemente, siguiendo los estándares de su cultura, no le hacía caso, porque la cultura judía no permitía que un judío tuviera contacto, ni siquiera le dirigiera la palabra a una mujer. Pero Jesús seguía caminando, aparentemente obedeciendo, hermano, las reglas de ese momento, y los discípulos muy contentos porque Jesús no hacía caso. Pero de repente el maestro se detiene, y esto sorprende a los discípulos. Y cuando Él se detiene, voltea a ver a la mujer y le pregunta qué es lo que quiere. Y la mujer le dice: Señor, quiero que sanes a mi hija, que es atormentada por un mal espíritu. Y los discípulos se le quedan mirando cómo el Señor ya rompió la primera regla. Está hablando con una mujer, y esto está mal. Y lo que es peor, está hablando con una mujer gentil. Y por si fuera todavía peor, está hablando con una mujer que tiene una hija o un hijo que está endemoniado. No debería ni siquiera detenerse el Señor. Pero el Señor, en su misericordia, se detiene y la mira, y la mujer le dice: mira, no es bueno que yo deje de darle comer a los panes a los hijos y dárselo a los perrillos. Pero la mujer, entendiendo la misericordia de Dios, le dice: no, yo sé, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es ahí cuando el Señor dice: la misericordia de Dios tiene que ser más grande que la cultura o los prejuicios de nuestro tiempo. Por
la sanidad de su hija. Jesús empezó a implementar una nueva cultura. Pero muchos pensaron, esta cultura solamente sería de Él. Solamente Él podría hacer eso. Pero lo curioso es que cuando Jesús parte al cielo, regresa al cielo y instaura la iglesia en el día del Pentecostés, dice la Escritura que en ese día, hermano, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos en ese lugar, los 120 que estaban orando, y hermanos empezaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Y mientras hablaban en lenguas, hermano, se levanta Pedro en ese momento y empieza a dar ese mensaje, pero ese mensaje aparentemente se lo está dando a judíos. Pero cuando Pedro se levanta, mira que son judíos de diferentes nacionalidades, de diferentes lenguas, de diferentes culturas, y él se queda parado en ese momento. ¿Qué hago? ¿Les predico la palabra o me quedo callado? Porque no son judíos de Galilea, no son judíos de Palestina, son judíos de otras naciones que traen otras culturas, traen otras costumbres. Podremos convivir con ellos, podremos aceptarlos en la comunidad de la fe. Pero entonces en ese momento, dirigido por el Espíritu Santo, los hombres se acercan a Pedro y dicen: varones, ¿qué haremos? Varones galileos, ¿qué haremos? Y es entonces cuando el Espíritu Santo toma a Pedro y le dice: ¿saben una cosa? Arrepentidos y bautícense a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el nombre del Espíritu Santo. Lo que estoy recibiendo yo, también lo puedes recibir tú. No importa la raza, la cultura o el estatus social, porque hoy Dios está implementando una nueva iglesia, una nueva cultura distinta. Y la iglesia empieza a bautizar a personas de diferentes razas, culturas, lenguas y costumbres. Pero ahora, ¿qué iba a ser la iglesia? Ahora que se estaba implementando el reino de Dios, ¿cómo iba a ser la iglesia? ¿Iba la iglesia a permanecer manteniendo esas diferencias entre ellos, o tendrían que cambiar las reglas? ¿Qué tendría que hacer la iglesia en ese momento? Pero dice la palabra que empezaron a permanecer en la doctrina de los apóstoles. Pero lo que era más hermoso, empezaron a sentarse a comer juntos. Y la cultura oriental no permitía que una persona se juntara, y ni menos se sentara a comer con alguien de raza distinta, de cultura distinta, de lengua distinta, de color distinto. Pero algo estaba pasando en ese día, que todas esas barreras se derrumbaron en un instante, y aquellos que en el pasado se odiaban, aquellos que en el pasado no se podían mirar, aquellos que en el pasado no se podían dirigir las palabras, aquellos que en el pasado jamás alguien pensaría que se sentarían juntos, ahora la gente que llegaba a los cultos miraba que los hijos de Dios estaban todos sentados en la misma mesa, y lo que era más glorioso, comiendo juntos, compartiendo y teniendo todas las cosas en común, porque en ese instante el Señor estaba creando un nuevo grupo, un nuevo reino con unas nuevas reglas, que aunque era escándalo para el mundo y escandalizaba la cultura secular, Dios estaba implementando una nueva fe, un nuevo estilo de vivir para los creyentes. Este estilo de vivir era una comunidad de hermandad, donde la gente, hermano, pudiera convivir a pesar de sus diferencias. Por eso en el día del Pentecostés notamos que todos estaban conviviendo, y aquellos, dice el texto, que miraban al pueblo, la iglesia, se sorprendían de lo que estaba mirando. A algunos les escandalizaba, pero a otros les agradaba de mirar que algo distinto estaba ocurriendo en el reino de Dios, de que todos los seres humanos ante Dios somos iguales, y que la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz del Calvario, esa sangre permite ahora que toda persona, independientemente de su raza, de su cultura, de su lengua, de sus costumbres, de donde venga su estatus social, tiene acceso a la entrada del reino de Dios. Aquí no hay diferencia. Si alguien entra a la casa de Dios, puede sentarse donde está el rico
que haya una iglesia en donde las diferencias culturales no importen. Y esto es posible gracias a que Cristo Jesús ha cambiado nuestro corazón. Y eso, hermano, es lo que caracterizaba al cristianismo en sus orígenes. Que donde quiera que iban, la gente de afuera podía mirar la unidad de los cristianos, podía mirar la convivencia de los cristianos, la hermandad entre los cristianos, podían mirar, hermano, a un Pablo, un judío de ascendencia gentil, y a un Pedro, un judío palestino, juntos predicando la palabra. Podían mirar personas griegas y judías comiendo juntos en el mismo culto, en la Santa Cena, porque sabían que ahora, hermano, el Espíritu Santo se daban cuenta que ya no es la diferencia física la que importa. Ahora hay algo que nos ha cubierto a todos y cada uno de nosotros, y es la sangre de Jesucristo. Esa misma cultura es la que hoy la iglesia tiene que recuperar. Esa cultura de hermandad y de unidad entre el pueblo de Dios, aunque escandalizaba a los enemigos del cristianismo, dice la Escritura que aquellos que se acercaban a la fe se admiraban de mirar lo que Dios hacía en medio de ellos. Pero curiosamente, en muchos lugares, en estos tiempos, se está terminando esa hermandad entre el pueblo de Dios. Silenciosamente, cada vez se hace más palpable las diferencias culturales, lingüísticas, de raza, de color, entre el pueblo de Dios. Y esas cosas que en el pasado escandalizaban, pero que impactaron a ese mundo, hoy en nuestros tiempos se están terminando en algunos lugares. Y es precisamente lo que hoy nosotros necesitamos recuperar. De darnos cuenta, hermano, que la sangre de Cristo puede cambiar y transformar a cualquier persona. No importa su raza, no importa su cultura, tenemos que recuperar ese escándalo y mostrarle al mundo que aunque el mundo está fragmentado hoy en nuestros tiempos, y si algo caracteriza al mundo en estos tiempos es que todo el mundo está peleado con todo el mundo y todo el mundo está dividido de todo el mundo. Es lo que ocurre en nuestra cultura actual. Pero el Señor nos enseña, hermano, que es posible que el pueblo de Dios pueda mantenerse unido, pueda mantenerse junto bajo una misma visión, si dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos tome, nos llene, hermano, y nos dirija conforme el Señor quiere que lo hagamos. Necesitamos regresar a ese escándalo, romper esa barrera y alcanzar a aquellos que necesitan a Cristo. No fue fácil para la iglesia primitiva, porque cree que Pedro batalló en su momento. Cuando el Señor, Pedro está orando y está ayunando y está acostado, hermano, y de repente empieza a mirar del cielo diferentes tipos de animales que para la cultura judía los consideraban sucios o inmundos. Y Pedro lo está mirando y la voz del cielo le dice: Pedro, mata y come. ¿Y qué dice Pedro? Bien cristiano: no, Señor, yo nunca comería algo inmundo. Pero ¿qué le dice el Señor? No llames inmundo lo que el Señor ya ha limpiado. Y Pedro no puede entender en su momento: no entiendo, Señor, ¿a qué te refieres? Pero cuando el Señor está ahí, hermano, de repente toca la puerta y llega alguien y le dice: Pedro, te mandan a hablar allá en un cierto lugar, un cierto Simón de Sirene. Allá hay un hombre llamado Cornelio que quiere escuchar la palabra de Dios. Pero no le habían dicho que era gentil. Y cuando llega a la casa, se da cuenta que en esa casa hay pura gente gentil, que no era de raza judía. Pero cuando llega y los mira y empieza a predicar, le dice: pues ¿qué estoy haciendo aquí? Estos son gentiles, son una raza inferior, son diferentes, pero ya que estoy aquí voy a hablarles el nombre de Jesucristo, voy a hablarles la palabra de Dios. Pero mientras les hablaba, de repente el Espíritu Santo cayó también sobre ellos. Y esto sorprende, Pedro: ¿cómo es posible? Yo pensaba que la presencia de Dios era solamente para los judíos, pero ahora veo que también los gentiles pueden hablar en lengua, pueden recibir la presencia de Dios. El Señor ya no hace esa distinción.
Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque los miró que hablaban en lenguas igual que ellos en el principio. Y entonces los bautiza también en el nombre de Jesucristo. Ahí es donde Pedro empieza a entender el mensaje de salvación. Es para todos, para romanos, para griegos, para gentiles y para judíos. Esto mismo tenemos que empezar a recuperar hoy en nuestros tiempos. Mis amados hermanos, no podemos concretarnos solamente una raza. Aunque nadie me haya dicho amén. No podemos concretar a predicar la palabra de Dios solo a una raza. No podemos concretar a predicar el nombre de Jesucristo solo en un idioma. No podemos predicar solo a un estatus. Tenemos que ir a predicarle a todo cuando encontremos afuera la palabra de Dios. Pero ¿sabe cuál es la manera como vamos impactando? Cuando vean que en medio de nosotros, a pesar de nuestras diferencias culturales, podemos mantenernos unidos, trabajando bajo una misma visión, bajo una misma regla de la palabra de Dios. Es ahí donde tenemos que trabajar ahora, unirnos, pero no por nuestros gustos, unirnos por predicar la palabra de Dios, por alcanzar almas, mi amado hermano, que el amor por las almas sea más grande que las diferencias que pudieran ver entre nosotros. Tal vez a usted le gusten chicos tacos y el otro prefiere Applebee's. Cualquiera que sean los gustos, lo importante es ganar almas para Cristo. Lo importante es mostrarle al mundo que somos un pueblo que ha sido cambiado y que estamos juntos, unidos bajo una misma visión y bajo una misma misión, haciendo a un lado nuestras diferencias, cosas del pasado, derrumbarlas. Que si en el pasado me ofendiste, esto entrando este año, esto se acabó. Que si en el pasado pasó una desgracia, entrando este año se acabó. Que si en el pasado hubo una crisis, entrando este año se terminó. Porque este año vamos a empezar a trabajar bajo la misma dirección, en el mismo camino, como un solo pueblo. Pero hay que perdonar. Y hay que unirnos como iglesia, hacer a un lado nuestras diferencias, nuestros gustos. ¿Qué les parece que volvamos a escandalizar a este mundo? Pero no por nuestras divisiones, porque ya el mundo está cansado de escándalos, de divisiones de cristianos. Vamos a escandalizar a este mundo, pero no por los pleitos entre los hermanos, porque ya son conocidos en el mundo esas cosas. Vamos a escandalizar a este mundo, pero por la unidad y la hermandad en el cuerpo de Cristo. Que vean, hermanos, que es posible que los hermanos podemos mantenernos juntos, unidos en una misma fe. Yo les propongo que hagamos, que se haga realidad la oración de Jesús. ¿Sabe usted que solo hay una oración que Jesús hizo que no se ha podido cumplir? ¿Sabe usted eso? Todas las oraciones de Jesús, todas se cumplieron a excepción de una. Todas a excepción de una. ¿Sabe cuál es la única oración que Jesús hizo que hasta la fecha no se ha podido cumplir? La oración que Jesús hizo en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Padre, te ruego que todos ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Por qué? Para que así el mundo sepa que son mis discípulos. Cuando miren la unidad entre el pueblo de Dios, la hermandad entre los hijos de Dios, la gente va a saber, esta es la verdadera iglesia, este es el verdadero cuerpo de Cristo. Esto, hermano, es lo que va a impactar al mundo. Va a escandalizar a muchos, pero aquellos que el Señor va a tocar los va a traer hasta el reino de Dios, porque se van a dar cuenta que somos una iglesia diferente.
seamos uno. Unámonos en la misma visión, en la misma misión. Y hagamos a un lado nuestras diferencias, hagamos a un lado nuestros gustos, hagamos a un lado aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero unámonos en aquellas cosas que nos son comunes. Un mismo Dios, un mismo Señor, la misma fe, un mismo Espíritu, el mismo bautismo. Y todos tenemos lo mismo en esta tarde. ¿Cuántos decimos amén? Todos alabamos al mismo Dios. Todos adoramos al mismo Señor. Todos tenemos el mismo Espíritu. Todos estamos en la misma iglesia. Y todos fuimos bautizados en el mismo bautismo, en el mismo nombre. Entonces podemos caminar juntos hacia adelante. Que el mundo vea nuestra unidad en el nombre de Jesucristo. Digamos amén. Me invito a que se ponga de pie en el nombre de Jesús. El mundo fue impactado y escandalizado por la unidad de los cristianos. Hoy también este mundo puede ser impactado por la unidad de la Iglesia Apostólica, de los hermanos de Betania, cuando nos miren unidos con una misma visión y un mismo sentir. Propóngase este año no pelear. Nomás unos cuantos dijeron amén. Repito, propóngase este año no pelear. Escuchen más de este lado. A ver los del medio, propónganse este año no pelear. Los de mi derecha, propónganse este año no pelear. Hermano de hermano, acuérdese, somos cartas abiertas a ti. El mundo no va a conocer a Cristo por lo que lee en la Biblia. No, se lo repito. No voy a subir arriba porque muchos no me ven. Y si no me ven, no escuchan el mensaje. El mundo no va a conocer a Cristo por lo que lee en la Biblia. El mundo no va a conocer a Cristo por tomos o por libros. El mundo solo va a conocer a Cristo cuando lo miren reflejado en nosotros. Nosotros somos los que reflejamos a Jesús. ¿Qué Jesús le estás mostrando al mundo? ¿Qué Jesús le estamos mostrando al mundo? ¿Un Jesús peleonero? ¿Un Jesús que no sabe perdonar? ¿Un Jesús que no sabe ayudar a su hermano? ¿Un Jesús que no ama a aquel que piensa distinto que tú? ¿Qué Jesús le estamos predicando al mundo? Yo te propongo que esta tarde presentemos un Jesús que ama a la gente. Un Jesús que se proyecta a través de la unidad de los hijos de Dios. A través de la hermandad del pueblo de Dios. Cuando empiece el mundo a mirar esas cosas en nosotros, el mundo se va a impactar. Al mundo ya no le impacta que usted y yo vayamos y toquemos puerta y les dejemos un folleto. Eso ya no impacta a nadie. Ya la gente, muchos van y les tocan puertas. Eso no impacta al mundo. El mundo quiere ver una iglesia unida. Una iglesia íntegra. Donde haya hermandad. Donde la gente se sienta bien recibida. Repito, donde la gente se sienta bien recibida.